Muy buenas tardes a todos los presentes que hoy hacen gala de su presencia acá en este webinar, en el cual el recinto General María de Hostos, con coordinación también con el recinto Emilio Prudón, crean lo que la investigación en su eje central establece, que es compartir conocimientos. Esta tarde nos deleitaremos con el webinar titulado ¿Cómo publicar mi primer artículo de investigación científica? Una muy buena pregunta para todos los que estamos en este mundo de la investigación, debido a los diferentes requerimientos que tiene cada una de las revistas que hoy en día se encuentran dentro de toda esta amalgama de redes, de base de datos y demás. De igual manera, excusamos la presencia de nuestra directora Cristina Rivas, quien envía sus saludos a todos los presentes acá, que tiene por razones personales no pudo estar con nosotros en esta actividad. De igual manera, le damos las buenas tardes a todos a las autoridades de nuestra institución, del ISCO como maestros de los diferentes recintos y egresados que se encuentran hoy en día presentes, siendo acto de presencia en esta actividad que en verdad nos llena de orgullo, nos llena de mucha satisfacción, debido a que ya comienzan a verse los frutos de nuestros recintos de General María de Hostos con estos intercambios de conocimientos. Aquí con nosotros, hoy nos compartirán sus conocimientos sobre cómo publicar su primer artículo, dando inicio con la maestra Ana Teresa Valero, quien es maestra investigadora del Grupo de Investigación e Innovación Educativa en Entornos Virtuales del recinto Emilio Prudón. De igual manera, luego procederemos con la maestra María Montaz García, quien es maestra investigadora del Grupo de Investigación, Didáctica, Gestión e Innovación del Eugenio María de Hostos. De igual manera, hoy en día estamos en celebración de la RAS, un aniversario más, y no hay mejor forma de hacer una celebración que compartir lo que sabemos en nuestro hacer del día a día de investigación. Así que les cederemos los micrófonos a la maestra Ana Valero, quien hará el inicio de su ponencia. Muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están aquí y que vinieron a compartir con nosotros esta experiencia. Desde que María me dijo, bueno, vamos a presentar lo que hemos hecho, fue, digamos que una sorpresa para mí, porque todavía no teníamos nosotros en mente que lo que hacemos pudiéramos nosotros juntarnos aquí. Pero así como tú dices, este día de hoy es un buen momento para hacer estos intercambios. Nosotros como coordinadores de los grupos de investigación siempre estamos afanados en ver que logremos estos procesos, pero se nos vuelve el día a día, digamos, que nos aturde. Y cuando nos llega el momento de decir, oye, lo que hemos hecho, vamos a compartirlo, lo primero que nos llega es la duda y la incertidumbre de si lo podría hacer bien. Es por eso que comienzo con esta cita. Ante el reto de poner por escrito lo que debo decir, la angustia se apodera de mí. Considero que escribir es muy difícil. Yo creo que nada más no es a mí la que me pasa eso, sino que también cada vez que necesitamos decir, vamos a publicar, decimos, pero bueno, escribir es ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas. Como dice Casani, ¿seré yo el adecuado para hablar de este tema? Bueno, pues lo que vamos a hacer en la tarde de hoy no pretendemos dar recetas, porque no las hay. Y de modo que cada quien también tiene su propia manera y sus técnicas para escribir. Nosotros lo que pretendemos es contar cómo ha sido nuestra experiencia.
y de alguna manera ha empezado reflejando la manera precisa los resultados de nuestros trabajos y que empezamos actuando como si fuéramos expertos escritores. Y lo que hacemos es que como los expertos escritores utilizan diferentes estrategias o microhabilidades, pues ellos empiezan sus ideas haciendo esquemas, haciendo borradores, releyendo y todo eso lo van partiendo y teniendo como norte la investigación. Lo que estamos aquí en este grupo, que vuelvo y les agradezco otra vez por participar, pues les cuento. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones en el grupo en el que pertenezco, que es innovación educativa en entornos virtuales. Y hemos hecho también artículos, ya gracias a Dios nos han publicado 2. ¿Y cómo ha sido? Bueno, tomamos primero este esquema, partimos de ahí, del esquema, del mismo proyecto de investigación, de seleccionar las revistas, agrupar los resultados, redactarlos, tomar en cuenta la discusión, el método, la introducción, las referencias, el resumen, el seleccionar la revista y los aspectos formales, todo esto tomarlo en cuenta antes de la revisión final que nos llevaría ya a la presentación del artículo. Y entonces, tomando en consideración todo eso, en mi caso, mi experiencia ha sido tomar en cuenta los tres elementos, que son la planificación, la redacción y la revisión del artículo. Entonces, les cuento, cuando empezamos a planificar es sobre la base de qué quiero escribir y con qué finalidad. ¿A quién va dirigido el texto? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué estructura debo utilizar? ¿Cómo debo organizar la información para que el texto sea eficaz? ¿Y qué orden debo seguir? Entonces, ya que tenemos siempre todas esas preguntas, entonces, ¿y cómo vamos a empezar? Pues es contando una historia y un relato, como lo estoy haciendo ahora. Nosotros para escribir el artículo, lo que vamos contando es, y ya con la planificación de lo que investigamos, vamos contando qué fue lo que hicimos y por qué lo hicimos y hasta dónde. Y todo eso nos lleva a redactarlos. Las primeras palabras que vamos a buscar son las que van a definir los objetivos del artículo, pero se convertirán en la piedra angular porque es lo primero que la gente ve. Luego que ya empezamos con la introducción, que debe ser corta e interesante para que el lector pueda continuar leyendo. Y en eso, ¿qué me ayudó a mí? Bueno, pues cuantificar la estructura del artículo. En el primero que nosotros enviamos, tenía 25 páginas. Sobre la base de estas 25 les voy a decir cómo lo hicimos. Y fue la parte de la introducción, pues constituyó el 20% del artículo. Eso sería como una página de la introducción y 4 páginas de la revisión de la literatura. Ahora, como hay diferentes revistas y también las revistas, algunas tienen sus propias plantillas, entonces uno lo que hace es que va ajustando según lo que ellos solicitan. Con relación al método, nosotros describimos detalladamente el procedimiento de nuestro estudio, de manera que si otro equipo quiere replicarlo, pues sea capaz de hacerlo y tenga todos los detalles. Y eso ocupa el 17% aproximadamente, que serían como 4 páginas del artículo. Los resultados, que son la parte esencial, implica el 35% aproximadamente, que serían 9 páginas. La discusión y las conclusiones, el 17%, que eso también serían como 4 páginas. Y las referencias, importantísimas también, el 12%, que serían 3 páginas. Con todo esto, ahí tendríamos ya las 25 páginas. Y uno dice, wow, qué bien. Y ya después que tengo eso, entonces, ¿qué? Bueno, ya yo lo he escrito, pero empieza el proceso de revisión.
o lo vamos revisando mientras vamos escribiendo. O sea, en cualquier momento de la actividad de la redacción podemos ir revisando, porque aún llegando a la última parte, la planificación incluso puede cambiar. Y el objetivo del artículo es comunicar de forma precisa los resultados de la investigación que hayamos realizado. Por lo tanto, tiene que contener las palabras que tengan realmente lo esencial y lo suficientemente claro, porque los autores no van a estar ahí para hacer ninguna, digamos que, aclaración. En la redacción es importante la organización que hagamos. Y en este caso, los párrafos deben ser armónicos. O sea, ni demasiado largos que añadan una complejidad innecesaria, ni demasiado cortos que también den alguna muestra de que las ideas no están adecuadamente desarrolladas. Siguiendo con la redacción, el tiempo verbal es importante tomarlo en cuenta, salvo que tengamos que hacer alusión a algún acontecimiento pasado, pues siempre es recomendable usarlo en presente, en primera persona del plural o en impersonal, pero siempre tratando de que haya coherencia en todo el texto. Unas buenas prácticas para elegir el título, y esto en algunos escritos pude también, antes de escribir, no solo estoy contando también mi experiencia, sino también que busqué algunas referencias de cómo lo han hecho también los expertos. Entonces, unas buenas prácticas para elegirlo está en el uso de descriptores, las palabras claves que uno quiere que identifiquen bien, que solo contenga palabras que contribuyan a su significado. Y estas palabras, bueno, pues hay una sugerencia, y es que el tesauro de la UNESCO ahí contiene palabras que ya están descritas y que el público que se dedica a escribir, pues la puede utilizar. De manera que uno pueda hacer un escrito que sea impecable y que se entienda por sí solo. Con relación a la autoría, fue otra experiencia que yo tuve, y es que uno nunca escribe el artículo solo, porque la investigación tampoco, la investigación es con los miembros del grupo. Y en este caso se nos presentaba la duda, ¿y cómo y a quién? ¿Y quién va a ser el primero, el principal? ¿Y cuántos de los miembros del equipo van a firmar? Entonces, las directrices del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ellos señalan que debemos cumplir con 4 requisitos. Puede ser que hayan otras, pero en este caso, esta es la que a nosotros nos resultó en el equipo. Y es que hay 4 requisitos que están punteados 4, 3, 4, 2, 1, 1, y la persona que acumule los 7 puntos, pues ese sería el investigador principal. Y en ese orden de puntuaciones, como uno lo quiera distribuir, pero en ese orden de puntuaciones, entonces puede uno distribuirlo y ahí evita los conflictos. Y los puntos están porque los requisitos están muy claros. Por ejemplo, el primero es hacer una contribución sustancial a la concepción y diseño del estudio, a la obtención de los datos o el análisis e interpretación de los mismos, redactar el artículo, revisarlo críticamente, realizando importantes aportaciones al contenido, revisar y aprobar la versión final del trabajo, incluyendo las sugerencias de los evaluadores, y asumir responsabilidad sobre todos los aspectos de la obra, y así garantizar que el trabajo fue realizado de manera precisa y con integridad. Esta parte a nosotros nos sirvió muchísimo porque, bueno, en algunas situaciones está el tema ético, y es que no porque estén nuestros compañeros en el grupo, ellos deban aparecer sin haber hecho algún aporte significativo al trabajo.
Debería ser así, pero lo justo es que aparezcan, que aparezcan los nombres de los que en realidad trabajaron, porque en las revistas, en algunas revistas, se exige que aparezca un solo autor y en otras hasta 3, pero y hasta más de 3, pero ahora mismo en la que nosotros hemos enviado artículos solo admiten 3. El artículo también lleva un resumen y una sugerencia para el resumen es que cuando vayamos a redactarlo, cada parte del artículo, que fueron las que les mencioné al inicio, todo el artículo llevaría todas las partes que introducción, los resultados, el método y la discusión, que cada parte nosotros podamos redactarlas de manera independiente y con una extracción proporcionada, de modo que se puede entender cada párrafo y que cuando tú lo unas, el resumen, pues ahí tenga las palabras, porque en algunas revistas también el resumen pide que sea de 250 palabras o 300 y algunas hasta menos. Bueno, pues creo que María ahora les va a contar también como parte de nuestra experiencia los aspectos más formales ya para también llegar a la publicación. Yo le acabo de contar cómo lo hicimos y cuál ha sido mi experiencia. Gracias, Angel. Así mismo es. Muchísimas gracias a usted, maestra Ana. Recordarle a todos los presentes que pueden ir realizando sus preguntas e inquietudes que tengan, comentarios que quieran realizar de las presentaciones que se están realizando, acá en el chat que tiene esta aplicación. Así que en verdad esta parte que usted nos acaba de compartir es bastante edificante debido a que hay algunos elementos ahí internos que al principio no nos los dicen y después como que nos vemos enfrente de estos requerimientos que en primer momento quizás creemos que están fuera de nuestro alcance y sin embargo sí podemos. Usted es un ejemplo de que sí se puede. Así que entonces ahora le cederemos la palabra a la maestra María Montaz, quien le dará seguimiento a eso mismo que usted comenzó acá a presentar. Adelante, maestra María. Buenas tardes. Momento para compartir mi presentación. ¿Pueden visualizarla? Ok. Muy buenas tardes. Dando continuidad a la temática que estamos abordando, cómo escribir mi primer artículo de investigación científica. No voy a abundar sobre lo que mi compañera Ana Teresa ya presentó, sino que vamos a partir de otros elementos que debemos de tomar en cuenta cuando ya tenemos el artículo listo. Y estos elementos son los siguientes. Hay factores a tener en cuenta al elegir una revista. Estos factores tienen que ver con el factor de impacto. El factor de impacto de la revista es determinante porque ocasionalmente nos planteamos unas metas muy altas. Por ejemplo, mi sueño era publicar en una revista Q1 y recuerdo una conversación con la maestra Andrea Paz que decía, debes de focalizarte en una meta más baja y después ir dando esos pasos. Y la investigación es un proceso de construcción y desconstrucción. Lo tomé en cuenta y empecé por una más pequeña. Luego, otro factor muy significativo es el número de volúmenes publicados al año. Una revista que publica de manera semestral tiene menos oportunidades que una que publique de manera trimestral o cuatrimestral. Dependiendo de la urgencia y la necesidad en la que yo quiera publicar, es que voy a tomar en cuenta este elemento. El siguiente factor es la especificidad de la temática de la revista.
Hay algunas revistas que solamente publican investigaciones en el contexto universitario. Si yo estoy realizando una investigación que tiene que ver con, por ejemplo, en el ámbito escolar, no puedo remitirlo a esta revista. Tengo que ver la temática, si es de ciencias sociales, si es de psicología, si es médica. Y a partir de todos estos elementos es que voy a identificar si realmente ese artículo puede ser remitido a esta revista. Otro factor es el conocimiento de esta. Conocer la revista es fundamental porque de ello va a depender que mi artículo sea tomado en cuenta y esto va a garantizar mayores probabilidades de aprobación y que el artículo sea aceptado. Otro factor es analizar el porcentaje de rechazo. Hay revistas que tienen un porcentaje de rechazo de un 80%, de un 85%, de un 75%. Mientras mayor es el porcentaje de rechazo, tengo menos probabilidades de que mi trabajo sea tomado en cuenta, sobre todo cuando partimos del hecho de que lo que estamos aquí compartiendo esta experiencia somos investigadores nobles, porque algo que no les comenté cuando empecé es que yo soy una maestra que aprende, o sea, yo soy estudiante de doctorado y estoy en proceso de aprendizaje y estos son mis primeros pasos en el mundo de la publicación. Continúo. Cuando Ana Teresa presentaba un esquema que tenía todos los globos, era una ruta crítica del paso a paso que tenemos que seguir para la construcción de un artículo. Y una vez que nosotros tenemos que damos estos pasos, tenemos una estructura común y una ruta de publicación. Esta estructura común nos lleva a una introducción a la metodología, a los resultados y a la discusión. Esta estructura común la establece el Comité Internacional de Medicina. Y desde esta estructura nosotros tenemos que abocarnos a unos objetivos que demandan claridad, precisión y brevedad. Ocasionalmente nosotros nos separamos de esto, sobre todo los que somos docentes. Por lo general, nosotros abordamos nuestras ideas con un número de detalles que la redacción científica no lo admite. Por consiguiente, es fundamental que nosotros podamos acogernos a estos tres elementos: claridad, precisión y brevedad. Una vez que hemos agotado estos pasos, es necesario que ya tenemos el artículo listo, tendremos un artículo inédito. Cuando el artículo es inédito, es que no ha sido publicado en ningún foro socioeducativo, en ninguna actividad. Y tenemos que controlar el plagio. La prevención del plagio lo hacemos por medio de algún programa informático y de aquí vamos a reducir el índice de similitud y luego pasamos a la otra etapa, que es la lista de cotejos. Ustedes se preguntarán, ¿esta lista de cotejos dónde está? ¿Dónde surge? Hay una serie de elementos no escritos en el mundo de la investigación científica que lo aprendemos en el proceso, en un proceso que es hermoso, es de mucho aprendizaje, pero no voy a mentir, también de mucho sufrimiento. Esa lista de cotejos tú la obtienes de la revista, la cual ya tú conociste, de la cual tú te empoderaste, la cual aborda la temática en la que se acoge la cual acoge tu artículo. Y vas a ir cotejando uno por uno cada uno de los elementos y de los criterios valorativos que tiene la revista. Una vez tú cumples con todos estos elementos, estás listo para enviar a la revista. Envío a la revista, pero ¿qué ocurre entonces? Ahora, ¿qué pasa? Una vez que envías a la revista, el comité editorial de la revista evaluará tu artículo. Esos son los primeros pasos. Este comité determina, es el primer filtro, y determina si tu trabajo cumple con todos los requisitos
que anteriormente habíamos conversado de la lista de cotejos, si obedece a la temática y si se corresponde a todos los elementos que tú tenías que cumplir en la plataforma en la cual te registraste previamente. Una vez que pasa este primer filtro, llega a la evaluación de pares ciegos. Y estos evaluadores son distintos especialistas que forman parte de esta revista y que evalúan tu trabajo. Tenemos que estar abiertos a las críticas y por eso es un proceso que te trabaja el ego. Porque a veces como profesionales creemos que todo lo que hacemos está correcto, no asumimos la crítica como un proceso de construcción, no nos gusta que nos confronten y el proceso de redactar un artículo demanda la confrontación de otros especialistas. ¿Qué evalúan los revisores? Los revisores evalúan el título, que sea claro y preciso. Por ejemplo, mi primer artículo, yo le coloqué un artículo antes del título y este no lo admitía. Yo tenía que empezar, era con una palabra concreta. Por eso es importante tener estos elementos en cuenta de acuerdo a la revista en la que vas a investigar. El elemento número 2 tiene que ver con la relevancia temática. Que tu tema sea interesante, que sea de relevancia para la comunidad científica, porque esto garantiza que tu trabajo va a ser leído y va a ser de una divulgación más fácil. El tercer elemento es la organización del trabajo. Tiene que estar bien coherenciado de principio a fin. Mi tutora siempre me decía, es un proceso de hilvanar todo, de hilvanarlo, que vaya coherente con un solo hilo conductor y que no es solamente que tú lo entiendas, es que tu interlocutor también lo entienda. El punto número 4 tiene que ver con la revisión de la literatura, el estado del arte, el estado de la cuestión, y que tiene que ser de los últimos 5 años, reciente, y de preferencia de una revista Scopus. El número 5 está referido a la estructura y organización del artículo. Tienes que verificar todos los aspectos formales que estructura la revista a la que tú envías. Y dependiendo de cada uno de estos puntos, es que vas a lograr vas a tener mayor posibilidades de que tu trabajo sea aceptado. La capacidad de argumentación. Una tarea difícil para nosotros que no necesariamente somos del área de lengua española o de lingüística. A veces se nos hace como un poquito más difícil tener una amplia capacidad de poder ir argumentando nuestras ideas, de parafrasear, pero este es un ejercicio que con la práctica se logra. Y nosotros como investigadores tenemos que hacerlo. Esto es fundamental en la redacción del artículo y los revisores lo toman mucho en cuenta. El número 7 es una redacción clara, precisa y concisa que ya había mencionado antes. El 8 es el rigor metodológico. Este punto es fundamental y aunque una de mis maestras de seminario del doctorado me había dicho que los artículos se escriben por el ombligo, literalmente, así fue que me dijo, se escriben por el ombligo a partir de los resultados. En mi experiencia, donde en este mundo de la escritura hay cuestiones que es como tú lo entiendas y como más te convenga a ti, yo inicié por el método. Mi primer artículo yo lo escribí por el método, porque yo tenía todo listo, era lo que más entendía y fue lo que más fácil me resultó. Y se trata de cómo tú te sientas más cómodo y tú no violentes ninguno de los procedimientos. El rigor metodológico demanda de credibilidad, de autenticidad y de confianza, y que este trabajo pueda ser replicado en otros espacios y que aquí esté al detalle todo lo que tú hiciste apegado a todas las previsiones éticas. El elemento número 9 está vinculado a los instrumentos. Es fundamental una descripción exhaustiva, que nosotros podamos verificar si el instrumento fue creado,
si fue adaptado, la validación del mismo, si fue sometido a jueces de expertos, si hubo una prueba piloto, el alfa de Cronbach. Todo esto es fundamental que esté, pero son en pequeños párrafos bien cuidados y que explique de una manera seca, como otro de mis tutores me decía, que yo utilizaba muchas ideas subordinadas, oraciones subordinadas, que la redacción científica es seca. Usted, el instrumento es tal, cuenta con un grado de confianza de tal y tal punto. O sea, es solamente de manera seca colocar lo que nosotros hicimos. Número 10 son los resultados que deben de ser concretos y detallados, dando respuesta a los objetivos que nos planteamos. Luego, seguimos con la discusión. La discusión yo realmente no la entendía. Y es uno de los temas que a nosotros, quienes iniciamos estos caminos, nos cuesta. Porque es como sentarte en una mesa y tener un diálogo sostenido, donde tú escuches a los demás, pero también tú te abras espacio para que los demás escuchen tu voz. Este diálogo es sostenido dentro del artículo con la revisión de la literatura, los resultados y la voz del investigador. Y, por ende, es más complejo porque hacer que estas tres voces dialoguen y que expresen lo que tú quieres expresar de acuerdo a los hallazgos, ocasionalmente resulta difícil. El punto número 12 tiene que ver con lo que son las conclusiones. La maestra Clara siempre me decía en una clase, María, las conclusiones tienen que ser concreción pura y dura. O sea, se concluyen, tú no tienes que construir 2 páginas de las conclusiones dependiendo de tu artículo y el número de palabras que tiene la revista para estos fines. Tienes que decir de manera concreta, fuerte, sostenida, lo que tú quieres expresar, lo que tú quieres expresar más bien no, sino las conclusiones a donde te llevan los hallazgos del estudio. Luego continuamos con la citación, que esta tiene que contener variedad y riqueza. De acuerdo al tema que estoy abordando, mis citaciones tienen que ser variadas y tienen que ser ricas, porque aquí se evidencia que yo hice un trabajo profesional, un trabajo serio y comprometido. En ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos, porque he escuchado a algunos revisores que dicen, cuando veo una cita mal puesta dentro de un artículo, mal colocada, simple y llanamente ya lo descarto por eso, porque si no se sabe citar, no se sabe hacer lo otro. Entonces, en las citas tenemos que tener mucho tacto y mucho cuidado. Finalmente, está la referenciación, que, por ejemplo, las revistas españolas te exigen entre 40 y 45 referencias, incluidas 2 de las revistas en las que voy a publicar. Esto a veces no te lo dicen dentro de la lista de cotejos y dentro de las informaciones de los autores para las revistas, pero sí es relevante que si yo, por ejemplo, voy a publicar en la revista Recia de aquí del Ispodoso, yo aborde algunos artículos que se hayan publicado en los últimos 5 años y que le dé validez y credibilidad a todo ese trabajo realizado, de manera tal que la revista también, cuando lea mi artículo, tenga promoción. Esto es sumamente importante. Comisión de la información. Cuando yo estaba trabajando esto, de verdad que yo me sonreía un poquito y Ana Teresa también, porque nosotros decíamos, y aquí en los grupos de investigación lo discutimos constantemente, que hay omisión de información, o sea, hay cuestiones que nadie nos las dice. Cuando tú te ves involucrado en este mundo y te gusta y tú lo disfrutas, empiezas a darte con algunos muros que si alguien te lo hubiese dicho, esto no pasara. Número 1,
Cuando yo empecé a trabajar con Stephanie Christopher, que ella y yo fuimos quienes trabajamos el primer artículo, yo como investigadora principal y ella como asociada, nadie nos dijo que existían revistas que ofrecen plantillas. Y realmente para nosotros, quienes empezamos a dar nuestros primeros pasos por estos caminos, esto representa una oportunidad, porque las plantillas son más estructuradas y al tener una estructura cerrada nos permite colocar elementos más acotados, precisos, y no nos perdemos. Es como enseñar a un niño a caminar. Así mismo sucede con las plantillas. Por eso, quienes estén interesados en dar sus primeros pasos, yo les recomiendo que exploren algunas plantillas de revista que incluso a veces te dan hasta unos ejemplos, unas ideas, y al final tú te ubicas y una vez que produces el primer artículo ya los demás son un poco más fáciles. Otro punto es necesario indagar si la revista requiere contribución. Algunos se preguntarán por qué la palabra contribución está subrayada. Por lo siguiente, cuando publiqué mi segundo artículo, que fue recientemente, que fue en el mes de agosto, y gracias a Dios fue una revista Q3, resulta que después que tengo varios meses trabajando con ellos y me dicen que todo el proceso ya ha concluido, me han hecho las evaluaciones, las revisiones y todo, me envían un correo que yo tengo que cumplir con una contribución y que debo de enviarla por PayPal. Y dije, pero wow, Dios mío, ¿qué es esto? Nada, yo no había leído que la revista demandaba una contribución nada más y nada menos que de 235 euros. Ya después que tenía tantos meses trabajando, ¿qué vamos a hacer? Continuar. Eso lo hicimos y por tanto lo recomiendo. Tenemos que leer detenidamente las revistas, porque hay algunas que no requieren ninguna contribución, pero hay otras que sí lo solicitan y está dentro de sus políticas. Fui yo quien no leí esa parte al dedillo y tuve que pagar mi contribución. O pagar, no, realizar mi contribución más bien. Otro elemento es fundamental emplear un gestor de referencias bibliográficas. A veces nosotros creemos que si sabemos usar APA, podemos trabajar el artículo así, con las citas sueltas, de manera manual, y no es recomendable. Los evaluadores toman en cuenta que nosotros empleemos un gestor de referencia, ya sea Zotero o Mendeley. Cuando les comento que mi primer artículo lo rechazaron de 2 revistas y uno no pasó el comité editorial y el otro tenía informaciones como estas, pero realmente nadie me lo dijo. Por eso es que estoy compartiendo estas experiencias. Otro punto es que ocasionalmente pueden elegir un tema específico para un número determinado. Con una revista mexicana que elegí, envié mi trabajo y no me di cuenta que aunque la revista obedecía al tema que yo estaba investigando, para ese cuatrimestre solamente estaban aceptando trabajos que estuvieran vinculados a la docencia virtual en tiempos de pandemia. Y después de esperar por 45 días, me dicen que el trabajo fue desestimado porque no obedecía al tema de ese número. Es sumamente importante ir leyendo todo esto en las revistas. Otro elemento es necesaria la colaboración de 3 especialistas. Nosotros nos imaginamos que como investigadores nuestro trabajo es exclusivo y que si es María que está haciendo una investigación, el artículo es de ella, exclusivo de ella, y no es así. Le comento que en la revista que publiqué en la Q3, en ese artículo participaron alrededor de 7 revisores
aquí en República Dominicana que me colaboraron y después me evaluaron 5 revisores de la revista hasta que finalmente entró. Desde ese momento entendí que este no es un trabajo para llaneros solitarios, este es un trabajo conjunto y es de rigor que cuando producimos un artículo hay una colaboración, una revisión de 3 especialistas, uno de lengua española, uno de metodología de la investigación científica y otro de contenido. Continuamos con el punto siguiente, que es que tú puedes publicar acompañado con un investigador experto que te sume a tu índice H. Las revistas necesitan investigadores que sean expertos porque necesitan garantía de que ese artículo va a ser leído. Por ende, un investigador Nobel que nadie conoce no es de interés para una revista, pero un investigador experimentado, sí. Por ende, el índice H va a aportar. Ustedes se preguntarían, ¿y el índice H qué es? El índice H es una métrica que se utiliza para medir el número de citación de una publicación de un investigador. Otro elemento es que, ya lo había dicho, la producción científica es un transcurrir acompañado. Tenemos que tratar de involucrarnos en los grupos de investigación. Gracias a Dios, en la familia académica del Foroto, los grupos de investigación han sido una innovación que ha permitido que muchos de los que formamos, parte de ellos, sigamos creciendo. Y lo que estamos haciendo en este momento es muestra de ello. Finalmente, es necesario fortalecer tu autoestima y no tomarte las correcciones a modo personal. Cuando yo le comparto mi trabajo a un compañero para que lo lea, si es mi amigo, muy amigo, no me gusta, porque finalmente me dice todo está bien y eso es mentira. Tú necesitas, me van a perdonar el término, lo que denominamos abogados del diablo, que te digan, mira, eso está mal, eso no funciona, debes darle un giro que tú quieres decir ahí, eso no se entiende, debes de verificar estos y estos elementos. No es un proceso para que te dañen la autoestima, pero tampoco para congraciarse contigo. Es un proceso de crecer juntos. A veces nosotros somos muy ñoños y hablo por mi experiencia. Cuando mis tutores me devolvían los trabajos, me decían, tú no estás utilizando bien los conectores, tú no estás utilizando las palabras, las oraciones subordinadas de manera correcta, a tu trabajo le falta revisión, le falta coherencia, tienes que sentarte a leerlo, analizarlo, busca una persona de lengua española que te ayude. De verdad que yo entraba en crisis, porque yo decía, wow, pero es que no sé nada. O sea, yo me tambaleaba y no es que tú no sabes nada. Más adelante yo le voy a explicar qué es lo que ocurre. Nosotros en este caminar de investigadores nobles tenemos que construir un perfil de investigador. Es sumamente importante. El director de la revista de investigación empezó con los grupos de investigación con este ejercicio y estuvo trabajando con nosotros todo lo que es el ORCID y lo de Google Académico. Cuando nosotros lo hicimos en el marco de los grupos de investigación, yo nunca me imaginé que esto tenía un impacto tan relevante en tu perfil como investigador y que los revisores y las revistas evalúan al momento de considerarte para publicar su trabajo. Yo le di continuidad a mi Google académico, hice una foto bonita, fui cargando lo que ya había hecho y esto me ayudó bastante. Cuando voy a publicar mi primer artículo, me empiezan a solicitar una serie de elementos, el ORCID y Google académico ya sí lo tenía, pero me piden mi ResearchGate. Digo, pero Dios mío, no lo tenía, tuve que crearlo. Me solicitaban mi Facebook, me solicitaban Twitter y me solicitaban LinkedIn. Yo decía, pero yo tengo Facebook, pero las demás yo no las tengo. Yo tengo ahora en este momento muchos contactos por LinkedIn, ya voy llegando casi a mis 600 contactos, porque a raíz de esto
tuve que ir abriendo las cuentas y todo mi perfil profesional y como investigadora lo fui creando y puliendo. Cuando coloco todo esto, la revista entonces solicita otro elemento adicional. Me solicita que tengo que tener un resumen profesional de 100 palabras. Y a veces es un poquito complicado tú resumir tu vida profesional en 100 palabras, pero que responda a lo que la revista quiere. Todo este ejercicio tuve que hacerlo y lleva tiempo. Por ende, no es necesario esperar que tú estés ante la revista que ya vayas a publicar para ir construyendo este perfil. Si se fijan en la imagen que comparto, aquí tiene que ver con todo lo que son las redes sociales. Nuestro perfil como investigador es sumamente importante y las redes sociales van a ser tomadas en cuenta, porque si en ResearchGate yo tengo muchos seguidores y mucha gente sigue mi trabajo, tanto en LinkedIn, en la universidad donde trabajo, eso es una garantía de que mi artículo, mi trabajo va a tener impacto porque va a ser divulgado y la gente lo va a leer. Entonces, la revista, esto es lo que están buscando y lo toman en cuenta. Es necesario que nos animemos a trabajar este perfil. Una frase que yo escuché en un webinar el año pasado en la Universidad de Perú es que lo que no se publica no existe y por ende hay iniciativas que tenemos que impulsar. Nosotros podemos publicar nuestros artículos científicos, que estos se direccionan a la sección de revistas. Están los capítulos de libros que tienen que ver con publicación editorial. Luego tenemos las ponencias que están en las convocatorias de los eventos. Esto también me ayudó bastante porque en el proyecto de investigación que tenía con mi compañera Stephanie, tuve que preparar toda la documentación y participamos en el congreso de la Academia Journals en México de manera virtual y todo esto contribuyó a la creación del perfil. Y con este perfil tan afinado, de verdad que fue una oportunidad que en el primer intento de una Q3 entrara el artículo, porque me tomé el tiempo de trabajar todo esto. Finalmente tenemos las redes sociales académicas, que fueron las que yo le presenté anteriormente, y estas están atadas a la planificación personal. Ya de ti depende de que tú estas redes sociales las vayas manejando de cara a lo que tú quieres publicar y de cara a lo que tú quieres divulgar. La pregunta que siempre está dándonos vuelta en la cabeza: ¿por qué es tan complicado producir un artículo? ¿Por qué no demanda tanto tiempo? ¿Por qué cuando tengo que producir un artículo me siento a veces incapaz, me siento perturbada, siento que no me prepararon bien como profesional, siento como que si el equipaje de hacer el viaje hacia la producción científica está vacío ese equipaje? Y resulta lo siguiente: esta pregunta nadie podría respondérmela. Yo tuve que planteármela y analizarla. Y escuché una persona en un webinar que decía que la producción de un artículo trasciende nuestra disciplina. Si ustedes se fijan, no hay una carrera que sea la licenciatura para producir un artículo científico, ¿verdad que no? Es un proceso que trasciende nuestra disciplina. Yo puedo ser maestra, puedo ser psicóloga, doctora, y la carrera que tengamos es una disciplina. Sin embargo, al momento que nosotros vamos a producir el artículo nos demanda una serie de elementos, como es el hecho de que nos demanda conocimiento metodológico. Y conocer de metodología es un proceso largo, es un recorrido que demanda mucho tiempo, lectura, preparación, formación. Por ende, es mucha dedicación de tiempo la que tenemos que dedicar a crecer en este aspecto. El otro punto es que exige competencias lingüísticas, dominio de fundamentos éticos profundos, conocimientos tecnológicos, estrategias de búsqueda especializada y la autorregulación permanente. La autorregulación permanente tiene que ver con situarme y decir que no sé.
¿Qué necesito para producir el artículo? ¿Necesito ayuda? ¿Dónde la busco? Y quienes empezamos a investigar, tenemos que hacer este ejercicio de manera recurrente para poder llegar hacia donde nosotros queremos ir. Finalmente, les comento que las mejores revistas buscan los mejores investigadores para garantizar ser leídas. Artiga 2021 planteó esta frase y contó su historia diciendo que es maestra, es investigadora, tiene 20 años en servicio, es directora de una revista, es revisora en otra revista, es evaluadora y todavía no ha logrado publicar en una revista Q1. Y ella ponía su ejemplo y nos invita de manera abierta a la construcción de nuestro perfil, a trabajar de manera colaborativa, a aprender unos con otros y así lograr transferencia. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias a usted, María, porque en verdad al mostrar todos estos elementos y presentar su ponencia aquí, como que nos pasó la vida por delante. Ok, aquí estamos nuevamente. Les decía que al presentar todos esos elementos nos recordó todo lo que hemos pasado en ese trayecto de la investigación y lo que es la publicación, con elementos muy puntuales, muy precisos, exactamente con las revistas, lo que pasamos en la divulgación de la información, en la actualización de nuestros perfiles, y que todo eso nos lo exigen según la revista que sea, tú mismo no va a exigir. Tú mismo es la realidad, es la realidad. Ambas ponentes han colocado muy buenos puntos de vista que en verdad, tomando aquí los señalamientos del lugar, nos van a servir muchísimo para lo adelante, de las investigaciones que nos vayamos a adentrar y qué vamos a hacer antes de, porque es muy importante primero saber si es publicable, si se puede publicar y en verdad las normas que tienen estas revistas. Bueno, durante la ponencia se levantaron unas cuantas preguntas, ¿cuáles? Van dirigidas lógicamente a los algunos elementos que se utilizaron acá, como la primera que expresa Catherine Johnson, ¿cuál es el nombre, cuál es el departamento que se encarga de revisar los artículos que llegan a las revistas para así determinar su fiabilidad, si están correctos o no están correctos? Aquí ustedes se podrían poner de acuerdo en cuanto a las respuestas, ambas, sea María o Ana quien quiera responder, o primero inicia uno y luego la otra. Ok, en mi caso, cuando el artículo, los editores son los que lo envían a los evaluadores. A mí, por ejemplo, me pasó que en el primer artículo eran 3 evaluadores. Uno de plano rechazó el artículo y los otros 2 me enviaron recomendaciones de que la idea estaba muy buena y de que la podía mejorar. Pero antes de que lo aceptaran, como dijo María, tuve que porque como son jueces ciegos, ellos no saben a quién están evaluando y uno menos. Pues, yo voy recibiendo los comentarios y yo tuve que recibí de vuelta, creo que fueron 7 veces, hasta que por fin el artículo quedó para que pasara de nuevo a ese equipo de evaluadores y ellos pudieran ya pasarlo. Entonces ellos son los que lo eligen, pero la revisión empieza desde el grupo, porque ¿qué pasa? En el grupo de investigación, así como dijo María, los autores tienen que estar claros de lo que uno va a enviar y ellos son los primeros
los compañeros nuestros que deben hacer la revisión. En mi experiencia, yo siempre se la doy a mi esposo a leer porque él no tiene ni la menor idea de lo que es investigar. Y entonces, cuando hay un párrafo que él no entiende, Ana, ¿qué dice aquí? Eso es lo que ya me da de una vez una idea de aquí él no entendió, o sea que hay que buscar la manera de decirlo. Pero ¿qué pasa? Que yo también suelo ser muy informal. Y entonces, algunas veces uno tiende a escribir igual como uno habla. Y hay que cuidarse de eso en los artículos. Por eso lo de escribir como los expertos también. Ok. Comparto lo que comenta Ana Teresa. Tenemos que iniciar por los grupos, de que cada una de las personas que participan puedan ir leyendo tu trabajo de una manera crítica. Luego está el tema de la revista. La revista es que tiene unos filtros. Por ejemplo, el editor de la revista a veces te devuelve de una vez y te dice que no cumple con una serie de criterios o simplemente te dice que no se corresponde con la temática y demás. Hay algunas que independientemente de que no cumple con la temática, se tardan hasta 45 días para enviarte, que es algo un poquito difícil porque tú te quedas todo ese tiempo esperando que te devuelvan y no recibes información. Por eso somos nosotros quienes que tenemos que empoderarnos para realmente no perder tiempo, porque el segundo artículo que publiqué, en producirlo y publicarlo tardé 1 año. Y de verdad, en la plataforma nosotros podemos ir viendo todas las etapas que tiene la revista y en qué etapa se encuentra del proceso de evaluación y de arbitraje de la revista. Es cuanto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ambas que han presentado acá su... Es decir, la respuesta en verdad de ese proceso es un poquito complejo por lo que vemos. Porque aparte de que hay varias personas que pueden ver y pueden emitir sus juicios, asimismo también se demanda de tiempo, sí, requieren de tiempo y hay veces que quizás el tiempo no es el amigo y quizás después de tanto tiempo nos pueden dar una respuesta negativa. Y como muy bien expresaron ambas, hay que tener cierto nivel de receptividad en una respuesta mala y verla como positiva para luego seguir arreglando todo este proceso. Bueno, la segunda respuesta que la hace el colega Carlos Vance, se refiere a que si el esposo cuenta con, vamos a decir, reglamentaciones o documentaciones que presenten todos estos puntos que ustedes aquí han señalado. Sí, claro. En el portal de investigación está la normativa, incluso hay un documento también de cómo redactar artículos científicos. Está, María explicó que el Comité Internacional de Revistas Médicas para tener como una idea general de cómo escribir el artículo, tiene las siglas IMRD, lo que yo les explicaba, introducción, método, resultado y discusión. Pero también en el ISFODOSU, en esa plataforma, hay una plantilla de qué debe contener cada uno, ¿no? Y el tipo de, todo lo formal hasta el tipo de letra y accediendo a la plataforma, ahí están también todo lo que tiene que ver con las convocatorias y la revisión. Otro elemento, Ana Teresa, es que estas iniciativas que impulsa el instituto y todos sus recintos con los grupos de investigación y la formación de estos grupos y la interacción entre ellos también nos prepara de cara a enfrentarnos a la divulgación de nuestros trabajos. También otro elemento a tomar en cuenta es lo de la revista que tiene el ISFODOSU, que tiene unas plantillas y hay unos
unos elementos o unos parámetros para los autores, para los investigadores, que puede ser un punto de partida para nosotros también motivarnos y publicar no solamente a nivel internacional, sino también nacional y apoyar nuestra revista. Así mismo es, y del mismo tiempo también cada coordinador y cada integrante de lo que son los grupos de investigación son como parte de esa guía, son promotores, vamos a decir así, pero que es la investigación en el Estado Zulia hace mucho tiempo. Se ha estado proyectando y se ha estado motivando para que sí siga creciendo al ritmo que va bastante bien. Y la tercera pregunta va dirigida a que, ¿cuál sería el primer paso para una persona que por primera vez va a iniciar a investigar en este proceso que ustedes acaban de presentar? Es como un consejo que están solicitando. Bueno, no hay una receta, no hay una varita mágica. Esto parte del corazón y parte de la razón y de tus intereses personales. ¿Te gusta investigar? Acércate a un grupo de investigación en el marco de la docencia. ¿Qué investigaciones tú puedes realizar? Buscar las convocatorias que realiza, por ejemplo, el ISPODOSU, estas convocatorias que te demanda, estas plantillas, y empezar con estos primeros pasos, la lectura, los diplomados, la formación permanente en este proceso es fundamental, tu círculo de apoyo, así como se demanda de un círculo de apoyo en la familia para tener emociones estables, para tener una familia estable dentro de lo posible. Los grupos de investigación, la investigación es muy similar. Tienes que tener un grupo que a Angel yo le digo, yo soy de la que llama los domingos para hablar de investigación y como a él le gusta, me toma la llamada. Aquí en el recinto hay un grupo que hablamos de noche, los fines de semana, todo el tiempo. Tienes que formar parte de un grupo que disfrute lo que tú haces y que los demás no te consideren como una persona extraña, porque en mi caso, en algunas ocasiones me han llamado así, que yo soy rara. Pero es que me gusta investigar, me gusta leer, lo disfruto y cada vez que veo una oportunidad de un congreso, de un diplomado, de un curso, simplemente tomo la iniciativa y me arrojo. Te hago esa invitación para que tú también puedas crecer como investigador y puedas tener visibilidad y presencia profesional. En mi caso, María, es que yo dije, me voy a jubilar, pero no para quedarme sin hacer nada. Entonces, de ahí surge mi motivación por investigar. Digo, pero si yo estuve tanto tiempo en educación, pues es hora de que lo que yo aprendí y lo que me falta por aprender, entonces yo lo consiga sin tanto estrés, porque ahora yo no tengo el estrés de cumplir el horario. Y por ahí empezó y me ha encantado. Como dice María, para investigar, tú tienes que tener preguntas para buscar y preguntas sencillas que por qué una estrategia no me funciona o por qué me funciona con un grupo y con otro no. ¿Qué está pasando conmigo que cuando llego al aula me siento tan sofocada o ya perdí el interés? En estos momentos que salimos de la pandemia, ¿estoy actuando con el mismo interés, el 100% de mis capacidades o qué me preocupa y qué me perturba? Ya esas son preguntas para uno investigar. Como empezando con cosas sencillas y eso mismo te va a permitir entrar al mundo también de la redacción, animarse y aventarse a hacerlo. Muchísimas gracias, maestras. En verdad, el tiempo se ha ido bastante rápido y es lo que nos gusta. Por eso es que ha pasado de esta manera y con las recomendaciones que ustedes han dado, en verdad creemos que han quedado bastante edificados todos los que se encuentran presentes en este webinar de cómo crear mi primer artículo. Entonces ya le agradecemos mucho a la maestra Ana Valerio por compartirnos sus experiencias, su tiempo y todos estos tips específicos
sobre un rol el cual en verdad está envolviendo nuestra área docente. De igual manera, la maestra María Montaz, Alice Podoso, en general, que les trae esta actividad para que asimismo vayamos multiplicando en este rol de investigar, de publicar y darnos a conocer en lo que hacemos en el día a día, lo cual es algo bastante agradable, bastante edificante. Así que ya llegamos al momento final. Muchas gracias a las expositoras, a las autoridades que estuvieron presentes en lo que fue nuestro webinar, a los egresados, maestros de los diferentes recintos y también maestrandos que se encuentran también acá conectados en esta actividad. Bueno, nada más nos queda darles las gracias y desearles feliz resto de la tarde y que nos esperen en el próximo webinar que se hará en lo adelante, siempre comunicándose con tiempo y mantenernos comunicados todos en esta red de investigación. Feliz resto de la tarde y muchas gracias. Gracias a todos.